Gracias, tengo esperanza, nos dice Rosa de Chacabuco. Bueno, y ya estamos en comunicación con el diputado Leandro Santoro, de Unión por la Patria, ex candidato a jefe de gobierno porteño. Hola, Leandro, te saludamos Gastón Reutberg, Cecilia Domínguez y quien te habla, Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Bien, Alejandro, y saludo a la mesa también. Saludo grande. Bueno, muchas gracias por atendernos y me gustaría arrancar por la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes. ¿Vos creés que el debate presidencial sirve para cambiar el voto? En general creo que no. En esta elección en particular puede que algo influya por el tipo de elección. Primero porque es un balotaje y porque tenés hasta ahora mediciones muy parejas, pero sin embargo queda cerca de un 10% de indecisos, entonces puede ayudar a que ese 10% se forme opinión. Pero en general coincido con lo que venía diciendo la audiencia, que es más que nada para reforzar la opinión previa al debate, pero en este caso puede ser alguna novedad, ¿no? Y ahí, ¿cuáles te parece que son los temas sobre los que va a hacer hincapié el candidato que vos apoyás, que es Sergio Massa? Supongo yo que la explicación va a estar fundamentalmente más orientada hacia el modelo de país, ¿no? Y hacia las formas de hacer política. Yo creo que todos coincidimos que la Argentina tiene que cambiar, que es inexorable un cambio, la discusión es hacia dónde y de qué manera. Y yo intuyo que Sergio va a tratar de explicar cuál es su modelo de país industrial, cuál es su forma de hacer las cosas. Él habla mucho del gobierno de unidad nacional, de la necesidad de terminar con la grieta, de volver a construir espacio de consenso y de diálogo, y de darle racionalidad al debate político. Así que supongo que irá por ese, por lo menos la intención de él, supongo que estará enfocada por ese horizonte. Santoro, ¿cómo evalúa hasta aquí lo que es la campaña electoral de Sergio Massa en particular? ¿Cómo fue todo este recorrido, pensando que ya queda muy poco para la elección? No, me parece que fue una gran campaña. De hecho, la sorpresa fue la última elección general, ¿no? Donde logró recuperar casi 6 millones de votos. O sea, hizo una elección extraordinaria que ayudó muchísimo a la gente a que tenga más elementos para poder tomar decisiones. Pero igual, a ver, la campaña, el debate, en definitiva, son elementos que se combinan después en una explicación mucho más compleja, que es por qué la gente vota como vota, ¿no? La campaña como el debate tienen un porcentaje de influencia importante, pero determinado, o sea, no es total. Yo creo que esta campaña, a pesar de todo, digamos, de todas las dificultades que tiene, el mensaje televisivo, todo lo que tiene que ver con la comunicación por redes sociales, logra mostrar dos perfiles claramente definidos. En otras oportunidades, por ejemplo, es mucho más difícil hacerlo porque los candidatos se parecen más o las alternativas, ¿viste? No están tan claras. Acá los contrastes creo que están bien definidos. Santoro, ¿y cuánto cree que va a influir, en sintonía con lo que le preguntábamos al principio, el manejo escénico que tenga cada uno de los candidatos mañana para finalmente captar el voto de los indecisos? Probablemente que estén pensando en definirse y no en votar en blanco. Y es una campaña esta y una parte, un tramo del proceso electoral donde creo que los resultados están más definidos por los errores que por los aciertos. Si te equivocás al principio de una campaña o en un primer debate, mucho no pasa. Acá, si te equivocás, me parece que el costo puede ser mucho mayor en este último tramo y particularmente en el debate de mañana, ¿no? Pero siempre pensando en esto, en que puede sumar más un error que un acierto. Bueno, ahí viste que el debate de los vicepresidentes, a mí me parece que hubo ahí como algunos errores, no sé a vos qué te pareció, si le prestaste mucha atención, pero me dio la sensación, sobre todo en el caso de Victoria Villarruel, que hubo ahí un par de cosas, sobre todo vinculados con el tema de la dictadura militar y la foto de ella en la que pusieron que había participado en una marcha para pedir la liberación de unos genocidas y que no supo muy bien explicarlo. No sé si vos notaste eso. Lo vengo notando en general. A ver, creo que Victoria es mucho más articulada que Milei, claramente. Que es mucho mejor cuadro político, que tiene más gimnasia de discutir, que es más sólida argumentalmente. Me parece que eso, hablando a favor de mi adversario, te podría decir que creo que se nota esa diferencia. Pero después, viste, como... A ver, yo ya sé más o menos qué es lo que piensan ellos, qué intereses representan. A mí me debe pasar algo parecido a lo que le debe pasar a la audiencia de ustedes, que como tenemos una opinión muy formada, es difícil que una novedad te presente, viste, algún tipo de alternativa de sorpresa. En general, viste, vos más o menos las cosas te las imaginás antes que sucedan. Yo el debate más o menos me lo imaginé cómo se iba a desarrollar, viste, con los puntos fuertes y las debilidades de cada uno de los candidatos, y se desenvolvió más o menos como teníamos pensado. No hubo grandes sorpresas.
Ahora, hay algunos debates en la historia de la política moderna y de la democracia moderna que sí, bueno, siempre se habla del famoso debate de Nixon contra Kennedy, que dicen, por ejemplo, también en relación a la pregunta anterior que ustedes me hacían. Yo les cuento a la audiencia, soy politólogo, además, o sea, me dedico a estudiar estos temas, soy graduado de la UBA, y en una materia en particular, opinión pública, había analizado en profundidad este debate porque parece que fue el debate más importante de la democracia liberal de los últimos años, donde se decía que la gente que lo había escuchado por radio a ese debate lo daba por ganador a Nixon, pero la gente que lo había visto en la televisión lo daba por ganador a Kennedy, porque tenía una imagen más juvenil, estaba más cuidado, más estético, y si bien Nixon era un muy buen polemista y un gran argumentador, transpiraba, se ponía nervioso. Bueno, y eso dio origen a innumerable cantidad de literatura política analizando el impacto de los medios de comunicación y obviamente este tipo de debate en las elecciones, pero de esto pasó casi 60 años ya. Y vos venís del radicalismo dentro de Unión por la Patria, pero ¿qué está pasando ahora con el radicalismo? Donde un sector se fue con Unión por la Patria, otro se declara neutral y están los que apoyan a Milei. Lo que pasa es que Milei tiene dos condiciones que son muy difíciles de aceptar para los radicales. Primero es su encono personal con Alfonsín y con la figura de Hipólito Yrigoyen, ¿viste? De manera, a mi criterio, hasta irracional, porque tanta encono, tanta descalificación, tanta agresión, estamos hablando del pasado, y un pasado que uno puede tener críticas legítimas. Al gobierno de Alfonsín se lo puede criticar muchísimo, pero el nivel de violencia descargado sobre Raúl Alfonsín por parte de Javier Milei es verdaderamente, absolutamente injustificable. No se entiende por qué, porque ni siquiera tiene que ver con la realidad actual. Uno podría suponer que sería más razonable, pensando como piensa él, que se enoje con el peronismo, porque en definitiva, digamos, Unión por la Patria tiene un corazón peronista obviamente muy presente, y entonces de esa manera tratar de polarizar contra el gobierno, pero si vos te pones a pensar, es más antirradical que antiperonista. O sea, llama mucho la atención. Y después, por otro lado, las ideas, que son extremistas, son fanáticas, tienen muy poco que ver con el ideario radical, porque por más que mucha gente que vote tradicionalmente al radicalismo, o incluso que vote a Juntos por el Cambio a través de la identidad radical, la discusión peronismo-antiperonismo, o izquierda y derecha, me parece que queda vieja frente al debate actual, donde pareciera ser que hay un candidato que es más fanático, más extremista, desde mi perspectiva por lo menos más irresponsable y más irracional, y otro que está llamando a un acuerdo de un gobierno de unidad nacional y que trata de volver a recomponer el diálogo político a través de la racionalidad. Santoro, sigue un poco en la línea del radicalismo. ¿Y por qué cree usted que en los últimos años de estos 40 años de democracia al radicalismo le ha costado tanto generar o hacer emerger alguna figura que pudiera competir en una elección presidencial? Es una buena pregunta, pero yo ya hace muchos años que no estoy adentro de la orgánica del radicalismo, así que con respeto, si querés hacerte un comentario... Como politólogo, en todo caso. Bueno, como politólogo. Mira, creo que la figura de Alfonsín fue muy importante, muy pesada, y fue muy difícil recomponerse a la desaparición física de Raúl. Eso por un lado. Por otro lado, creo que cuando Raúl se muere, además aparece otro fenómeno, que es el fenómeno del PRO, que le disputa a los centros urbanos y le disputa el voto rural al radicalismo. O sea, el PRO se arma muy inteligentemente como partido y ocupa un lugar que históricamente había ocupado el radicalismo, de representante de las clases medias, de los sectores rurales, los productores agropecuarios, y me parece que en ese proceso que coincide con la muerte de Alfonsín y la aparición de Macri como un líder de centro derecha más moderado, ese primer Macri, determinó que un sector importante de la base social del radicalismo se pasara, si querés, hacia el PRO. Bueno, y hoy es el problema que el radicalismo tiene, ¿no es cierto?, en la búsqueda de su propia identidad y en este conflicto que está atravesando Juntos por el Cambio, después de que apoyaron por lo menos los dos principales líderes, Patricia Bullrich, que fue la que ganó la interna, y Mauricio Macri, que es el líder indiscutible de Juntos por el Cambio, y después que apoyaron a Milei. Ahí me parece que se desató todo un vendaval interno que el radicalismo deberá resolver. Santoro, soy cordobesa, no sé si se dio cuenta cuando hablo, y le quiero preguntar, sí, ¿qué rol
va a jugar Córdoba en estas elecciones. Estuvo Massa visitando Córdoba, Milei anunció que el cierre de campaña lo hace en Córdoba, y en los últimos días estuvieron peleándose, viendo quién era más cuartetero que el otro. Massa estuvo incluso en mi ciudad, en Río Cuarto, y parecía que arañaba ese voto, necesitaba ese voto cordobés, por lo que decía cuando uno lo escuchaba en las entrevistas. Es que es una provincia para mí de las más sofisticadas de la Argentina. Dice que Córdoba, Mendoza son esas provincias que tienen universidad, que tienen tejido industrial, que tienen vida intelectual, vida cultural. O sea, la verdad que Córdoba es una provincia, te diría, si no es la más importante, con la capital federal de la provincia de Buenos Aires y Mendoza, a veces son como las tres provincias que le marcan un poco el norte político, cultural a la Argentina. Así que es obvio que más allá de la gente que vota, porque también es un padrón electoral grande, tener una presencia importante en la provincia es clave, no solamente para ganar las elecciones, sino para la gobernabilidad futura de cualquier presidente. Ahora, hoy está en discusión, por ejemplo, lo que producimos, ¿no? Cuando estamos charlando o debatiendo la posibilidad de romper relaciones comerciales con Brasil, y yo entiendo que a la gente que está vinculada a la metalmecánica, que es una industria importante en Córdoba, le debe hacer ruido. O cuando discutimos la posibilidad de abandonar el sistema de educación universitaria de calidad y de excelencia como el que tenemos nosotros y pasar al sistema de voucher, y me parece que la gente que está vinculada a la Universidad de Córdoba, que pues no por nada le dicen la docta de esa provincia, también le debe hacer ruido. Y a eso además se le mezcla también un componente, si querés, no peronista, que además hace más complejo el análisis, porque hay mucha gente que debe sentirse incómoda con esta formulación propositiva, pero al mismo tiempo no se siente cómoda votando al peronismo, y eso genera incertidumbres, dudas, que son las que vamos a tratar de resolver en los próximos 10 días antes del domingo, ¿no? Te hago una consulta que tiene que ver, bueno, ya con un tema más de actualidad política, con esto del escándalo de espionaje ilegal. Viste que está involucrado el funcionario de la AFIP, Fabián Conu Rodríguez. Sí. ¿Qué opinas de esto? Es decir, ¿cómo lo viste? No, me parece La verdad que no lo termino de entender, porque cuando vi la lista de los espiados hay de todo, ¿viste? Desde el jefe de custodia de Cristina, pasando por dirigentes opositores, bueno, jueces de la Corte. La verdad, ojalá que se resuelva rápido, Alejandro, porque para mí sí es un tema muy grave, porque yo me la pasé diciendo durante muchos años justamente lo mismo, pero de Macri, ¿no? Decir, che, esto no puede ser, los sótanos de la democracia, los Super Mario Bros, que eran todos escuadrones de investigación que estaban financiados por la policía de la ciudad, que hacían inteligencia paralela durante la gestión de Macri como presidente. Bueno, hice toda una serie de críticas muy fuertes, y la verdad que cuando empezás a ver esta noticia, a mí la verdad que me preocupa muchísimo, pero espero que la justicia pueda explicar un poco más de qué se trata, porque hasta acá lo que estoy viendo, la verdad que es muy confuso. Desde ya te digo que no me gusta para nada, así que voy a esperar un poco más a ver qué define la justicia y que explica cómo fue este funcionamiento para pronunciarme más categóricamente. Te digo, porque yo estuve leyendo el dictamen del fiscal Pochicita, y ahí menciona específicamente al Conu Rodríguez cuando, viste, que pide que le allanen la casa, la oficina en la AFIP, y ahí menciona que él había pedido un informe sobre Victoria Tolosa Paz, que le paga con plata del gobierno bonaerense. Viste que es el único caso que menciona específicamente el fiscal Policita, y sigue siendo funcionario de la AFIP. A uno eso le sorprende un poco. Sí, a mí me parece que es algo que se tiene que aclarar rápido. A mí también me molesta mucho, porque la duda, la sospecha nada más, es la verdad que es súper incómodo. A ver, para cualquier ciudadano, pero mucho más para lo que hacemos política, ¿no? O sea, leer este tipo de noticias, la verdad que para nada es cómodo, ni agradable, ni indiferente tampoco, Alejandro. A mí quiero esperar a ver que se pronuncie un poco más, porque como te decía, también, viste, en las carpetas está investigado, por ejemplo, el ministro del Interior, Guado de Pedro, que se presentó como querellante. O sea, no termino de entender bien de qué se trataba todo esto, pero me parece que tiene que dar una respuesta. La justicia tiene que actuar de manera veloz para explicar claramente qué fue lo que está pasando acá. Sí, de hecho, bueno, nosotros ahora la próxima entrevista es con Hugo Alconada-Mon. Vos mencionabas los que fueron espiados en el gobierno anterior. Él fue uno de las víctimas de ese espionaje que hacían integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia. Y al principio del programa decíamos como que atraviesan todos los gobiernos, pero la verdad es que uno se esperaba que no siguiera ocurriendo, ¿viste? Como que ahora decís, che, pero otra vez con lo mismo, ¿cómo no pudieron desarticular algo así? ¿Y cómo aparecen funcionarios vinculados? Pues yo te digo, cuando leí el dictamen de Pochicita y ponía los WhatsApp,
entre Conu Rodríguez y Ariel Sancheta, donde Conu Rodríguez le pedía los informes de Tolosa Paz y le decía que le iba a pagar con la publicidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero cuando decís otra vez lo mismo, es como algo, no sé, que realmente ya forma parte de la cultura política, pareciera. No, a mí no. A ver, desde que uno es chico que escucha que este tipo de cosas suceden. A mí no me pasó ni de saber que nadie ejerciera este tipo de espionaje ilegal, ni de ser víctima tampoco. Por lo menos hasta ahora, toco madera, no me pasó nunca. Dicho lo cual, te digo, me parece una barbaridad. En política esto, creo que nos jode más a los militantes políticos que a la gente común. A la gente común le puede indignar todo, pero a los militantes políticos, cuando te enterás de este tipo de cosas, decís, che, a ver, explíquenlo rápido esto porque esto no es joda, ¿viste? A mí no me gustó cuando sucedió en el gobierno de Macri y ojalá que lo puedan dar una explicación rápida ahora acerca de qué es lo que está sucediendo ahora, porque también hay situaciones raras. Sancheta, por ejemplo, había estado investigando los movimientos de Cristina antes del atentado. Entonces, viste, es difícil dar una opinión categórica porque a veces pensás que es una cosa y de repente estudias un poco más o lees un poco más las noticias en los diarios y ves que también puede ir para el otro lado. Así que quiero ser cuidadoso con esto sin quitarle importancia. Yo sí le doy mucha importancia. O sea, no es que digo, no, es un tema menor, hay que acostumbrarse, siempre pasa. No, me parece una barbaridad. Una barbaridad. Como yo siempre digo, yo no soy ni ladrón ni policía, ninguna de las dos cosas, ¿viste? O sea, a mí esto del espionaje, de los aprietes, todo esto me parece va contra la democracia, ¿viste? Porque ¿qué es esto de buscar condicionar a alguien por sus opiniones, ¿no? Y hablar si pasa con la justicia, un asco, pero me parece que antes de pronunciarse políticamente tiene que haber más información sobre la mesa porque hasta ahora todo es muy confuso. Santoro, lo traigo un poquito a nuestro distrito, a la ciudad de Buenos Aires. Usted hizo una muy buena elección, una gran elección, y de todos modos, bueno, Jorge Macri arañó el ganar en primera vuelta, pero usted tuvo el gesto de bajarse, ¿no? ¿Cómo fue esa conversación me imagino, con el equipo de campaña de Sergio Massa para tomar esa decisión? Si nos puede contar algo relacionado con la decisión en sí. Sí, porque el problema fue que cuando yo estoy yendo para el búnker, nosotros no habíamos hecho boca de urna, pero sí mesas testigo. Las mesas testigo, que es un mecanismo de anticipación del resultado final bastante preciso, le daban a Jorge 50%. O sea, yo fui al búnker pensando que iba a tener que reconocer la derrota, saludar al ganador, qué sé yo. Y cuando empiezan a aparecer los primeros números, no decía 50, que era lo que daba por resuelto el conflicto, sino que decía 49-4 al principio. Y ahí es donde, bueno, obviamente lo hablé con Massa, dije, che, mira, acá no puedo salir a decir me bajo porque la Constitución es clara, taxativa, 50% más 1, y no estamos en el 50%. Bueno, los fiscales nuestros nos empiezan a advertir que las mesas que iban a escrutarse durante la semana, porque viste que siempre queda un remanente de 1,5 puntos, incluso achicaba la diferencia a favor de Macri, y bueno, igual tomamos la decisión de esa noche de decir, ni nos bajamos del balotaje, ni lo confirmamos, vamos a esperar el recuento definitivo. Bueno, fue lo que pasó. A los 2 días empezamos a ver que nuestras planillas achicaban incluso la diferencia y estábamos hablando de una distancia de menos de 2.000 votos, con lo cual nos parecía insensato llevar a la sociedad a una elección donde el resultado ya estaba puesto, porque Jorge estaba a 2.000 votos de obtener el 50%, con lo cual lo llamé a él, lo felicité y le dije, mira, voy a hacer esto. Y él obviamente me lo agradeció y me parece que fue una demostración cívica. En la ciudad de Buenos Aires hizo una campaña sin agresiones, sin chicanas, propositiva, de personas normales. O sea, a pesar de que algunos candidatos se ocupaban de bajar el debate, el nivel del debate, la verdad que tengo que decir que por lo menos la discusión con Jorge Macri fue una discusión muy interesante y que creo que le sirvió a la ciudad. Y terminamos bien. Santoro, ¿cómo cree que van a ser los últimos días antes de las elecciones del 22 de octubre? Y le quiero preguntar por lo que pasó con respecto a esto de la campaña del miedo, como la definieron algunos, esto del tren con Massa, el colectivo con Massa y la diferencia con Milei, si se está de acuerdo con hacer ese tipo de campaña y bueno, y ver que mucha gente se asusta con estas cuestiones y por eso cambia el voto. A ver, yo creo que la gente es inteligente y nadie puede subestimar al electorado. El que subestima al electorado pierde. 1. Sí, 2. pero si usted habla con la gente, mucha gente con la que uno tiene contacto a diario dice que tiene miedo. Y por eso, ante el miedo, vota otra cosa. Yo te voy a decir una cosa, esto palabra de honor lo que te digo. Es la primera vez que yo siento que en un resultado electoral
se me puede ir en parte de mi estado de ánimo, de mi alegría, de mi tranquilidad personal. O sea, va más allá, y no porque quiera que gane Sergio, porque tengo un especial afecto por él o un compromiso político, sino porque me parece que lo de Milei de verdad es muy peligroso. O sea, a mí me da miedo lo que dice Milei, realmente. O sea, me da miedo el nivel de violencia, el nivel de intolerancia, me da miedo que no sea preciso en las cosas que dice, que hable de dolarización. Viste, la dolarización en la Argentina es imposible, porque es hasta anticonstitucional. Me da miedo que hable, viste, de cambiar el sistema de financiamiento de la educación pública, de gestión estatal a través del mecanismo de voucher, que fracasó en Chile. Fue un desastre lo que pasó ahí. Me da miedo la insensibilidad y la falta de consistencia en las consecuencias sociales de lo que él propone. Él propone cosas como si las personas fueran objetos. Y las personas no somos objetos, ¿viste? No, atrás de cada derecho no hay un negocio. O sea, acá hay discusiones que en el mundo no se dan. O sea, hoy estamos tan corridos a la derecha en la Argentina que de verdad estamos en una posición, a mi entender, por lo menos extremista. Porque, a ver, los países que él pone como ejemplo, Alemania, Estados Unidos, todos los que él pone como ejemplo, tienen estados importantes que garantizan estado de bienestar, que orientan al desarrollo económico. Después uno puede discutir, che, el Estado tiene que mejorar, tiene que ser más eficiente, tiene que ser menos burocrático, coincido, pero nadie discute terminar con su moneda, cerrar el Banco Central, ni terminar de la mañana para la noche con los subsidios sin entender que eso es un proceso que tiene que llevar un tiempo hasta que la economía se recupere. Entonces, desde ese lugar me parece que el miedo es legítimo porque es realmente lo que me pasa a mí en términos personales con esta elección, y no porque sea militante político ni parte de ningún grupo especial, sino simplemente porque soy argentino y quiero que mis hijas vivan en un país justo. Bueno, Leandro, seguiríamos hablando toda la tarde, pero estamos cortos de tiempo. De mi parte, muchísimas gracias por esta entrevista en Contacto Digital. Bueno, abrazo grande y saludo a la audiencia también. Bueno, un abrazo. Era el diputado Leandro Santoro, de Unión por la Patria. Rivadavia.